Bueno, entonces ahora vamos a ver el capítulo 5, es uno de los capítulos más cortos que tenemos en el programa. O sea, fundamentalmente en este capítulo vamos a resolver problemas de la segunda ley de Newton. Sin embargo, vamos a ver la primera ley y la tercera ley que de una u otra forma ya lo hemos aplicado en los capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo de estática, que es donde se ve el equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, en el anterior capítulo, en el capítulo de cinemático, movimiento en una y dos direcciones, nosotros no hemos tomado en cuenta las causas que producían dicho movimiento. En realidad, lo que no hemos tomado en cuenta son las fuerzas y los efectos o el movimiento que produce al aplicar una fuerza. Entonces, ahora vamos a ver la dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica es parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta las causas que lo producen. Entonces vamos a ver en primer lugar la primera ley del movimiento de Newton, también conocida como ley de equilibrio. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Nos dice que si la resultante de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es cero o es nula, esto significa que el cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Cuando nosotros tenemos un movimiento con velocidad constante, la aceleración es nula o vale cero, ¿ya? Ahora, la primera ley, como la segunda ley, como la tercera ley de Newton que vamos a ver posteriormente, solamente son válidas si el observador se encuentra en un sistema de referencia inercial. Entonces vamos a definir ahora qué es un sistema de referencia inercial, ¿ya? Un sistema de referencia inercial es aquel que cumple con la primera ley de Newton, es decir, que debe estar en reposo o moviéndose en línea recta con velocidad constante. Para nosotros la Tierra no constituye un sistema de referencia inercial, debido a que la Tierra tiene dos movimientos, un movimiento de rotación y otro movimiento de traslación alrededor del Sol, ¿ya? Ahora, cuando la Tierra efectúa su movimiento de traslación alrededor del Sol, hay tramos en que la Tierra se acelera y por lo tanto su velocidad también va a variar. Nosotros sabemos que si hay aceleración, la velocidad ya no es constante. Sin embargo, como la órbita que da la Tierra alrededor del Sol es tan grande, esos tramos pequeños donde la Tierra se acelera, nosotros lo vamos a despreciar y vamos a considerar que la Tierra, tanto en su movimiento de rotación como en su movimiento de traslación, lo hacen a velocidad constante. Y por lo tanto, para nosotros, no nos queda otra que tomar a la Tierra como un sistema de referencia inercial, porque todas las mediciones de las magnitudes físicas que nosotros lo hacemos en la Tierra. No vamos a subirnos a un avión, a un helicóptero para tomar las mediciones, ¿ya? Y por lo tanto, para nosotros, la Tierra constituye un sistema de referencia inercial. Vamos a ver ahora qué es un sistema de referencia inercial. Todo sistema de referencia inercial que se mueve con velocidad constante respecto de otro sistema de referencia inercial también viene a ser un sistema de referencia inercial. En este ejemplo, en esta figurita que está aquí en el lado derecho, ustedes pueden ampliar la imagen del celular, tenemos un móvil que avanza hacia la derecha con una velocidad constante. Este móvil se mueve respecto a la Tierra. Entonces, si la Tierra para nosotros es un sistema de referencia inercial, si este cuerpo se mueve con velocidad constante, también constituye un sistema de referencia inercial. Por lo tanto, en todo sistema de referencia inercial se cumplen las leyes de Newton. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un cuerpo, un móvil, que se mueve respecto a la Tierra con aceleración constante? Entonces decimos que el movimiento de este cuerpo es acelerado. Y por lo tanto, este sistema o este cuerpo que se mueve con aceleración ya no constituye un sistema de referencia inercial,
y recibe el nombre de sistema de referencia no inercial, ¿ya? En un sistema de referencia no inercial no se cumplen las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque se encuentra acelerado o tiene movimiento acelerado respecto a un sistema de referencia inercial, que en este caso viene a ser la Tierra. Vamos a entrar a ver ahora lo que es la segunda ley del movimiento de Newton. La segunda ley del movimiento de Newton afirma que cuando la fuerza resultante no es nula o es diferente de cero, el cuerpo se mueve con movimiento acelerado. Y de acuerdo a Newton, la aceleración para una fuerza dada depende de una propiedad que tienen los cuerpos y que Newton lo llamó la masa. Ahora, para encontrar la segunda ley de Newton, seguramente él ha tardado muchos años en llevar a cabo experimentos, investigaciones en laboratorio, de tal manera que después de mucho tiempo de estudio, él llegó a deducir y a demostrar su segunda ley de Newton. O sea, la historia cuenta de que Newton trabajó con diferentes cuerpos, con diferentes tamaños y diferentes masas. Esos cuerpos él los ponía en movimiento aplicándoles una fuerza. Al aplicar una fuerza, Newton ya sabía que le produce una aceleración. Y por lo tanto, él medía la fuerza y medía la aceleración. Y encontró que la razón entre la fuerza y la aceleración era prácticamente constante, es decir, no variaba. Y por lo tanto, a esa relación o a esa razón lo dio el nombre de masa. Y dijo que la masa es una propiedad intrínseca que tienen todos los cuerpos, ¿ya? Entonces, como él había encontrado que la fuerza sobre la aceleración era igual a la masa, de esta ecuación, si despejamos la fuerza, será igual a la masa por aceleración. Y si despejamos la aceleración, será igual a la fuerza sobre la masa. Entonces, cualquiera de estas expresiones representa la segunda ley de Newton. Para Newton, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración o la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. De acuerdo a esta ecuación, no existe aceleración sin fuerza, ni existe fuerza sin aceleración. Es decir, hay una relación directamente proporcional. Si la aceleración vale 0, la fuerza vale 0. Si la aceleración es positiva, la fuerza es positiva. Si la aceleración es negativa, la fuerza es negativa. Si la aceleración se duplica, la fuerza se duplica. Entonces estamos viendo de que hay una relación directa, ¿ya? Pero ahora, Newton también aplicó su segunda ley de Newton al movimiento de cuerpos en dos direcciones. Cuando nosotros tenemos el movimiento en dos direcciones, las fuerzas se representan en un eje de coordenadas X y Y. Y cada fuerza tiene sus componentes en la dirección X y en la dirección Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en la dirección X o la resultante de fuerzas en la dirección X va a ser igual a la masa por la aceleración en la dirección X. Y la sumatoria de fuerzas en la dirección Y también será igual a la masa por la aceleración en la dirección Y. De una manera general, escribimos la segunda ley de Newton de esta forma, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. O si de aquí despejamos la aceleración, será igual a la sumatoria de fuerzas dividido la masa. Entonces, esta expresión para nosotros representa la segunda ley de Newton. De esta última ecuación podemos decir que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante o a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Pero al mismo tiempo la aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa eso? Que si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Aquí tenemos una pequeña tabla referencial de las diferentes unidades de la masa, la aceleración y la fuerza en el sistema internacional o MKS, en el CGS y en el técnico.
En el sistema internacional ya sabemos que la unidad de masa es el kilogramo masa de la aceleración en el metro sobre segundo cuadrado. Y si nosotros multiplicamos el kilogramo por el metro sobre el segundo cuadrado, nos da la unidad de fuerza que es el newton. De la misma forma se obtiene la DINA, que es igual al gramo por el centímetro sobre segundo cuadrado, o la libra fuerza, que es igual al SLU por pie sobre segundo cuadrado. En las tablas de conversión hay los diferentes valores para convertir unidades de un sistema a otro. Vamos a ver ahora la tercera ley de Newton, que también recibe el nombre de acción y reacción. Entonces, ¿qué nos dice la tercera ley del movimiento de Newton? Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero otra fuerza de la misma magnitud sobre la misma línea de acción, pero de sentido contrario. Nosotros en el capítulo de estática ya habíamos aplicado la tercera ley de Newton. Es decir, cuando un cuerpo se apoya sobre otro, se ejercen fuerzas de acción y de reacción. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, esas dos fuerzas tienen la misma magnitud, actúan sobre la misma línea de acción, pero tienen sentidos contrarios. Aquí en esta figura tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos un libro que se encuentra apoyado sobre la superficie de una mesa. Entonces, la mesa ejerce una fuerza de reacción sobre el libro, que recibe el nombre de fuerza normal. Pero al mismo tiempo, el libro ejerce otra fuerza sobre la mesa, que es su propio peso. Vamos a ver más adelante que el peso de un cuerpo no es nada más que la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo. Entonces, la fuerza normal o de reacción que ejerce la mesa sobre el libro tiene sentido hacia arriba. Y el peso del libro o la fuerza que ejerce el libro sobre la mesa tiene sentido hacia abajo. Entonces, estas dos fuerzas reciben el nombre de fuerzas de acción y reacción. Cualquiera de las dos puede ser de acción o cualquiera de las dos puede ser de reacción. Pero estas dos fuerzas siempre se encuentran sobre la misma línea de acción, tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. Por eso la sumatoria de estas dos fuerzas siempre es cero. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora el movimiento relativo. Vamos a ver qué es un movimiento relativo. Un movimiento es relativo cuando las magnitudes físicas como la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, son medidas desde sistemas de coordenadas o sistemas de referencia en movimiento. Si nosotros medimos la velocidad de un automóvil que está circulando por la avenida desde un helicóptero, entonces la velocidad que midamos la velocidad del automóvil que midamos desde el helicóptero va a ser una velocidad relativa, porque vamos a medir un valor de la velocidad del auto respecto al helicóptero que también está en movimiento. Entonces, si un sistema de referencia está en movimiento, nosotros la velocidad, la aceleración o el desplazamiento que midamos de ese sistema que está en movimiento, siempre va a ser un valor relativo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de movimiento relativo. Voy a leer el ejemplo, dice lo siguiente. Desde lo alto del mástil de un barco se deja caer una piedra. ¿Cómo será el movimiento de la piedra según un observador situado en un punto de la cubierta del barco y según otro observador que se encuentra en el punto de la playa? Entonces, el primer observador se encuentra en el barco, por lo tanto, su sistema de referencia está en movimiento. El segundo observador se encuentra en la playa, su sistema de referencia está fijo, que en este caso viene a ser la playa o la orilla del lago, del mar, etcétera, etcétera. Entonces, el observador que se encuentra en el barco, entonces su sistema de referencia es el barco. Él va a ver que la piedra cae verticalmente hasta llegar a la base del mástil, como se puede ver en esta figura.
¿Por qué? Porque el observador que está en el barco se está moviendo con la misma velocidad del barco. Y por lo tanto, el movimiento que él va a observar respecto al barco va a ser un movimiento vertical. En cambio, el observador que se encuentra en la playa, su sistema de referencia es fijo. Y por lo tanto, ese observador va a ver que la piedra hace un movimiento parabólico. ¿Por qué? Inge, Siguito. disculpe. A mí me parece en la pantalla la tercera ley de Newton, no cambió. Ah, entonces no ha cambiado, pues, hijito, seguro que está fallando un poco el internet. A ver, voy a dar un poquito de retro, hijo. A todos les aparece la diapositiva de que dijo su compañero. A mí no me aparece ni una diapositiva, se perdió. Negro sale. ¿A alguien le parece movimiento relativo ahí como título? No, Inge, no aparece, solamente la tercera ley de Newton. Ve, ¿y por qué no me les he dicho que me avisen ese momento? A ver, voy a volver de nuevo atrás. Ahí les aparece esa, ¿no ve? No, sigue lo mismo, Inge. Ya, Sigue está la misma, Inge. ya en tercera ley. Ahora, a ver, voy a cambiar. Ahí ahora se ve que dice movimiento relativo. No, Inge, sigue lo mismo. A ver, vamos a dejar de compartir un poquito. Ni modo, va a salir la grabación para las peras, pero ni qué hacer. Ahora ya se debe ver entonces movimiento relativo. Y cambia un poco. Sí, ahora sí. ¿Ya? Bueno, entonces voy a explicar ahora de una manera más rápida porque ya lo hice esto, usted no me hace notar. Entonces le decía que hablamos de movimiento relativo cuando las magnitudes físicas como la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, los medimos desde un sistema de coordenadas que está en movimiento o un sistema de referencia que está en movimiento. Les daba el ejemplo que si nosotros medimos la velocidad de un automóvil que está circulando por la avenida desde un helicóptero, entonces el sistema de referencia es el helicóptero y ese helicóptero está en movimiento. Entonces la velocidad del automóvil que midamos va a ser un valor relativo. ¿Por qué relativo? Porque lo estamos midiendo respecto al helicóptero que está en movimiento. Ahora, ¿se ve aquí que dice ejemplo de movimiento relativo? Sí, ingeniero. Muy bien. Cuando se tranque, entonces nuevamente me avisan, hijo, ¿ya? Entonces, les decía, vamos a ver ahora un ejemplo muy sencillo que dice lo siguiente. Desde lo alto del mástil de un barco se deja caer una piedra. ¿Cómo será el movimiento de la piedra según un observador situado en un punto de la cubierta del barco y según otro observador que se encuentra en un punto de la playa? Entonces les decía, el observador que se encuentra en el barco, su sistema de referencia es el barco que está en movimiento. El observador se mueve con la misma velocidad del barco. En cambio, el observador que está en la playa, su sistema de referencia es fijo, porque él está parado en la playa, que para nosotros viene a ser, digamos, un sistema de referencia inercial que es la Tierra. Entonces, el observador que se encuentra en el barco va a ver que la piedra cae verticalmente hasta la base del mástil. ¿Ya? ¿Por qué le decía? Porque el observador que está en el barco se está moviendo solidariamente con el barco. ¿No ve? Muy bien. Ahora, el observador que se encuentra en la playa, su sistema de referencia es fijo, porque él está parado en la playa. Entonces, ese observador va a ver que la piedra al caer hace un movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque la piedra se mueve solidariamente con el barco. Es decir, a medida que cae la piedra, también avanza horizontalmente en la dirección del barco. Es por esta razón que el observador que está en la playa va a observar siempre un movimiento parabólico. Ha cambiado, hay una figura donde dice velocidad relativa, se denomina VAB, ¿está bien?
Sí, Inge. Muy bien. Entonces, ahora en esta figura vamos a observar y vamos a explicar a qué se refiere la velocidad relativa. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar nosotros la siguiente nomenclatura. Si yo coloco VAV, significa que estoy midiendo la velocidad de B respecto a A. Y por lo tanto decimos la velocidad relativa de B respecto a A. Entonces, en esta figura, fíjense, estoy mostrando yo en la parte de abajo, es un sistema de referencia inercial que viene a ser la Tierra. Aquí se encuentra un observador en un eje de coordenadas X, Y, Z. Entonces, este sistema de coordenadas es fijo, ¿ya? O está en reposo. En la parte de arriba tenemos un sistema de coordenadas en movimiento, que lo estamos representando con A. Entonces, la velocidad de A es B sub A, que está aquí con esta flecha. Es la velocidad del sistema de coordenadas que está en movimiento. Más abajo tenemos una esfera, bien sea aquí amarilla. Entonces, este es un cuerpo B que se mueve con una velocidad B sub B. Entonces, el observador que se encuentra aquí en el eje de coordenadas fijo, pueden ampliar un poquito su imagen para ver mejor, ¿ya? Entonces, les decía, el observador que se encuentra aquí en el sistema de referencia inercial mide la velocidad de este sistema de coordenadas que está en movimiento respecto al sistema de referencia inercial o respecto al sistema de coordenadas fijas. ¿Y cuál es el valor de la velocidad que mide este observador? Mide este valor, B sub A, ¿ya? Y él observa que se mueve en esta dirección y sentido. Este mismo observador que está en el sistema de coordenadas fijas mide la velocidad de este cuerpo B que también está en movimiento. Y el valor que mide es B sub B. Entonces, B sub A y B sub B son las velocidades de A y de B medidas desde el sistema de referencia inercial. Ahora, si es que este observador que está en este sistema de coordenadas en movimiento mide la velocidad de B, entonces ese va a ser un valor relativo. Entonces yo escribo VAB, que significa la velocidad del cuerpo B medida desde A. ¿Ya? Entonces, la velocidad de B medida desde A es un valor relativo. En realidad es una diferencia de velocidad. ¿Ya? Entonces, el vector de la velocidad de A y el vector de la velocidad de B lo vamos a representar aquí arriba en esta figurita. Entonces, manteniendo yo su dirección y sentido, trazo B sub A. Y a continuación trazo yo B sub B, ya que está aquí con esta flecha roja. Luego yo uno el extremo de B sub A con el extremo de B sub B. Entonces, esta flecha que une el extremo de BA con B sub B representa la velocidad relativa, la velocidad de B respecto a A. Entonces, si yo utilizo las reglas que hemos visto en el capítulo 2 de vectores, ¿ya? Si yo sumo en forma gráfica el vector B sub A más el vector BAB, entonces la resultante va a ser el vector B sub B. Entonces, BA más BAB es igual a B sub B. De esta última ecuación yo voy a despejar BAB. Entonces, al despejar BAB va a ser igual a B sub B menos B sub A. ¿Ve? A ver, me avisan si ha cambiado la diapositiva. ¿Cambiado? Sí, Inge, cambiado. Muy bien. Entonces, al despejar de ahí BAB, será igual a B sub B menos B sub A. Entonces, la velocidad relativa de B respecto a A, vectorialmente había sido igual a la velocidad de B menos la velocidad de A. Si nosotros recordamos la diferencia de dos vectores en el capítulo 2, la magnitud de esa diferencia de dos vectores lo encontramos con la ley de los cosenos. Si nosotros conocemos la magnitud de los dos vectores,
y el ángulo que forma, en este caso, B sub B y B sub A. Entonces, si conocemos la magnitud de la velocidad de B, la magnitud de la velocidad de A y el ángulo, en este caso, θ, que forma B sub B con B sub A, al aplicar la ley de los cosenos, nosotros podemos calcular la magnitud de esa velocidad. Entonces, en este caso, o en este ejemplo, la velocidad relativa de B respecto a lo encontramos con la ley de los cosenos, que está aquí abajo. Si nosotros queremos encontrar la aceleración relativa o el desplazamiento relativo, hacemos el mismo procedimiento. Entonces, tanto el desplazamiento relativo como la aceleración relativa lo vamos a calcular con la ley de los cosenos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver algo de aplicación en este capítulo y también lo vamos a ver al final en el capítulo 8, donde también se ve movimiento relativo. Vamos a ver ahora el concepto de peso y luego veremos el concepto de masa. Entonces, el peso de un cuerpo se define como la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre dicho cuerpo. Pero de acuerdo a la ley de gravitación universal de Newton, un cuerpo que está en el universo está rodeado de todos los cuerpos que existen en el universo. Y por lo tanto, cada cuerpo va a ejercer una fuerza de atracción sobre cada cuerpo. Y por lo tanto, de una manera más general, vamos a definir al peso como la fuerza resultante ejercida sobre él por todos los cuerpos que lo rodean o que se encuentran en el universo. Pero como esas fuerzas de atracción son tan pequeñitas frente a la fuerza de atracción que ejerce la Tierra, para nosotros el peso del cuerpo va a ser simplemente la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre dicho cuerpo. Si nosotros colocamos un cuerpo sobre una superficie horizontal, de acuerdo a la tercera ley de Newton, actúan dos fuerzas. Una fuerza normal, que es la fuerza de reacción que ejerce el suelo sobre el cuerpo, y otra fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie, que es su peso. El peso se calcula también multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. El peso varía de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad no es constante. Vamos a ver ahora el concepto de masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Para nosotros la masa está relacionada con una propiedad que tienen los cuerpos que recibe el nombre de inercia. Para los físicos o para la física, siempre existe una relación entre la masa y la inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es una propiedad que tienen los cuerpos de mantenerse en el estado que se encuentran frente a la acción de fuerzas externas. Si yo dejo un libro sobre la mesa, ese libro va a permanecer sobre la mesa todo el tiempo que sea necesario, excepto si viene alguien, lo alza el libro o lo empuja el libro. Entonces, cuando se levante el libro o se lo empuja, se dice que lo hemos sacado de su estado de inercia, de su estado de reposo, ¿ya? Entonces, la inercia, les decía, está relacionada con la masa. Mientras un cuerpo tenga más masa, tiene más inercia. Siempre es más difícil detener a un tren que detener a un auto, porque el tren tiene 50 veces la masa más que un automóvil. Empujar una caja grande va a ser siempre más difícil que empujar una caja pequeña, porque la caja grande tiene una gran masa y tiene una gran inercia, ¿ya? Entonces, si un cuerpo tiene inercia es porque tiene masa o tiene materia. Para cambiar el estado de inercia siempre se requiere aplicar una fuerza neta diferente de cero, ¿ya? Ahora, para la física o para nosotros en el campo del estudio del movimiento de los cuerpos y todo lo que veamos en física, todos los cuerpos que nos rodean tienen masa. Y para nosotros, la masa es una magnitud escalar, ¿ve? Que puede ser medida con facilidad en el laboratorio, con un instrumento que recibe el nombre de balanza. Entonces, la masa de un cuerpo lo podemos medir, lo podemos expresar en gramos, en kilogramos, si queremos en toneladas, en cualquier unidad de masa, ¿ya?
También para nosotros la masa es independiente de cómo se lo mida y dónde se lo mida. La masa de un cuerpo tiene el mismo valor en cualquier parte del universo. Si un cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo, esa masa va a ser la misma medida en La Paz, en la China, en Rusia, en Marte, en Júpiter, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para nosotros la masa es una propiedad que no varía de un lugar a otro. Se ve, ha cambiado, ahora estoy en el punto 5.6, dinámica del movimiento circular. Sí, ha cambiado. Muy bien. Entonces ahora vamos a repasar en primer lugar lo que hemos visto en la última parte del capítulo 4. En el capítulo 4, en la última parte, hemos visto movimiento circular. ¿No ven? Ya habíamos visto movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Y si ustedes recuerdan, hemos visto un ejemplo antes de terminar el capítulo de un automóvil que estaba dando una curva con movimiento acelerado y por lo tanto la aceleración tenía 2 componentes, ¿no ve? Una aceleración tangencial, tangente a la curva, y otra aceleración centrípeta o normal que se dirige al centro. Entonces, repasando un poco esos conceptos que hemos visto en el capítulo 4, vamos a decir que cuando un cuerpo tiene movimiento circular uniformemente acelerado, la aceleración tiene 2 componentes, una tangencial y otra normal que se dirige al centro. También habíamos visto que para un movimiento circular existe una relación entre esa aceleración normal o centrípeta, la velocidad tangencial y el radio de la circunferencia. Entonces, la aceleración normal para cualquier movimiento circular siempre es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Vamos a ver ahora otro concepto de otra fuerza que recibe el nombre de fuerza centrífuga. Entonces, vamos a ver qué son las fuerzas centrípetas y qué son las fuerzas centrífugas. Desde ya ustedes tienen que saber que de acuerdo a la segunda ley de Newton, no hay fuerza sin aceleración ni aceleración sin fuerza. Entonces, la aceleración centrípeta que acabamos de definir tiene que ser producida por una fuerza. Y esta fuerza también recibe el nombre de fuerza centrípeta. Y por lo tanto, si la aceleración se dirige hacia el centro, la fuerza también se va a dirigir hacia el centro. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta será igual a la masa por la aceleración centrípeta o la aceleración normal. Y será igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ahora, en el movimiento circular no solamente actúa una fuerza centrípeta. De acuerdo a la tercera ley de Newton, actúa otra fuerza centrífuga. Hemos dicho que la fuerza centrípeta se dirige hacia el centro. Y hay otra fuerza que se dirige hacia afuera, hacia el exterior de la circunferencia, que recibe el nombre de fuerza centrífuga. Estas 2 fuerzas se encuentran sobre la misma línea de acción, tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, debido al equilibrio de estas 2 fuerzas, centrípeta y centrífuga, es lo que podemos mantener nosotros un movimiento circular. Si no existirían estas 2 fuerzas, el cuerpo puede salir disparado hacia afuera o puede ser disparado hacia el centro. Vamos a ver un ejemplo. A ver, tengo aquí. ¿Ha cambiado? ¿Se ve la montaña rusa? Sí, Inge. Muy bien. Bueno, esta montaña rusa y la rueda de Chicago, o se llama vuelta al mundo, rueda giratoria, que alguna vez viene en los parques industriales aquí a la avenida, ¿no? Muy rara vez desde luego, pero alguna vez yo he visto que viene una rueda giratoria, ¿no? Pero en otros países como en Rusia, Francia, etcétera, etcétera, se tienen en los parques de diversiones montadas de una manera fija las famosas montañas rusas, ¿ya? Que consisten, digamos, en subir un tren con vagones donde suben los pasajeros y sube, digamos, utilizando energía eléctrica, se sube hasta la parte más alta, digamos, con un motor. Y desde la parte más alta se lo suelta el tren con los vagones y los pasajeros. Y empieza el movimiento, el descenso, ¿no?
Tal manera que cuando llega a esta parte más alta de la montaña rusa, el trencito con los pasajeros pasa por la parte de abajo y no está sujeta con ningún tornillo, absolutamente nada. Es como si nosotros lo colocamos sobre la pista y empieza a moverse. Entonces, en el punto más alto, si solamente estaría actuando la fuerza centrípeta, entonces los pasajeros con todo el tren se caerían hacia abajo y morirían todos, porque esta rueda tiene, o esta montaña tiene una altura de 80, 100 metros. ¿No? Entonces, ¿por qué no se cae al dar la vuelta el vagón con los pasajeros? Porque hay otra fuerza que recibe el nombre de fuerza centrífuga y actúa hacia arriba, actúa hacia la parte externa. En realidad, esta fuerza centrífuga lo aprieta, digamos, al vagón de pasajeros, lo aprieta hacia la pista, evitando que ésta caiga. Entonces, debido al equilibrio de estas dos fuerzas, es de que el vagón con los pasajeros o el trencito con los pasajeros logra dar la vuelta sin ninguna dificultad, aunque seguramente uno se debe morir de miedo, ¿no ve? Muy bien. Entonces, también como ejemplo de estas dos fuerzas tenemos la rueda giratoria, o que recibe el nombre la rueda de Chicago, o también tenemos el movimiento de un cuerpo, o perdón, el movimiento de un auto en una curva. Cuando un auto está dando una curva con movimiento acelerado, entonces ahí actúan las dos fuerzas. La fuerza centrípeta que trata de llevar al auto al centro de la curva y la fuerza centrífuga que trata de llevarlo hacia afuera. ¿Ya? Bueno, esa es la explicación de estas dos fuerzas. Finalmente vamos a ver ahora el movimiento en círculo vertical. Aquí en esta figura estamos representando un cuerpo muy pequeño atado a una cuerda de longitud R que gira en un círculo vertical respecto a un eje que pasa por O. Imagínense que yo tengo una esfera que lo ato a una cuerda y yo lo fijo en este punto O en el centro. Y luego si yo hago girar en el sentido contrario de las agujas del reloj o en el sentido de las agujas del reloj, entonces va a describir un movimiento circular. Pero este es un movimiento circular vertical. Entonces la posición de equilibrio va a estar dada cuando el cuerpo se encuentre en la parte más baja y va a estar en reposo. Entonces, a partir de ahí yo puedo empezar el movimiento o el desplazamiento angular, que en este caso lo puedo medir yo a través del ángulo θ. Cuando nosotros tenemos un movimiento circular vertical, la velocidad disminuye en la parte más alta y aumenta en la parte más baja, ¿ya? En este tipo de movimientos, la aceleración tiene dos componentes, una normal y una aceleración tangencial. Pero en este movimiento circular vertical, la aceleración también tiene un valor de 0 en la parte más baja y en la parte más alta. Lo vamos a ver después por qué. Ahora, consideremos de que el cuerpo se ha desplazado un ángulo θ respecto a la posición de equilibrio o respecto a esta vertical. Entonces, cuando se encuentra en esta posición, cuando el radio forma un ángulo θ con la vertical, entonces las únicas fuerzas que actúan son la tensión y el peso. Ahora, este peso se descompone en dos componentes, una componente tangencial que va a ser mg seno de θ y otra componente radial o central o normal que es mg coseno de θ. Observen que este ángulo θ se reproduce aquí. Por lo tanto, la componente en la dirección radial o central es mg coseno de θ. Una vez de que hemos representado las fuerzas y las componentes que actúan sobre el cuerpo en este punto, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces voy a escribir yo que la sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a la masa por la aceleración tangencial. Y en este caso será igual a la única fuerza tangencial que es mg seno de θ. La sumatoria de fuerzas normales o fuerzas radiales
o centrales porque se dirigen hacia el centro o hacia afuera, será igual a T menos mg coseno de tita. Siempre nosotros vamos a considerar positivas las fuerzas que se dirigen al centro de la circunferencia y negativas las que se dirigen hacia el exterior, hacia afuera. Entonces, por eso aquí T es positiva y mg coseno de tita es negativa. Entonces, T menos mg coseno de tita será igual a la masa por la aceleración normal. Entonces, a partir de estas ecuaciones podemos despejar la aceleración tangencial, la aceleración normal. La aceleración tangencial será igual a g seno de tita. Estamos viendo que la aceleración tangencial depende del ángulo tita. Entonces, en la posición de equilibrio o en el punto más bajo de la circunferencia, el ángulo tita vale 0. El seno de 0 es 0, por lo tanto la aceleración tangencial vale 0 en el punto más bajo. En el punto más alto, el ángulo desplazado va a ser igual a 180 grados respecto a la posición de equilibrio. Nuevamente el seno de 180 grados es 0, por lo tanto la aceleración tangencial en la parte más alta también es 0. Son los únicos dos lugares donde la aceleración tangencial es 0. En la parte más baja y en la parte más alta. En cualquier otro punto de la trayectoria no va a ser 0, va a ser diferente de 0. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la aceleración normal o centrípeta lo despejamos de esta ecuación, que va a ser igual a T menos mg coseno de tita sobre m. Pero también nosotros por definición sabemos que la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado dividido el radio. Bueno, a partir de esta ecuación, nosotros vamos a despejar la tensión. Entonces, la tensión será igual a la masa, paréntesis, velocidad al cuadrado sobre el radio más g coseno de tita. Esta ecuación lo voy a volver a escribir yo en la siguiente diapositiva para calcular la velocidad crítica. ¿Se ve esta última diapositiva donde dice velocidad crítica? Sí, se Sí, ve. Inge, se ve. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, esta es la última diapositiva. ¿Qué es la velocidad crítica? Algunos textos lo llaman velocidad límite. La velocidad crítica es el menor valor de la velocidad que tiene que tener un cuerpo en movimiento circular vertical para completar la vuelta o para completar la circunferencia. ¿Ya? Si ese cuerpo no tiene un valor de la velocidad crítica, o si ese cuerpo tiene un valor de la velocidad menor que el valor de la velocidad crítica, no va a dar la vuelta y se va a caer. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para encontrar la velocidad crítica? Primero, vamos a representar la tensión en la parte más alta. ¿Ya? La tensión en este movimiento circular vertical tiene dos valores, un valor máximo y un valor mínimo. El valor de la tensión máximo es cuando el cuerpo está en la parte más baja, porque ahí la cuerda está soportando todo el cuerpo, todo el peso del cuerpo. En cambio, cuando el cuerpo está en la parte más alta, la tensión prácticamente no soporta absolutamente nada. Es decir, el valor de la tensión es muy pequeño comparado con el valor de la tensión en la parte más baja. Entonces, para encontrar el valor de la velocidad crítica, nosotros vamos a considerar que la partícula o el cuerpo se encuentra en el punto más alto y vamos a hacer que el valor de T sea aproximadamente igual a 0. Entonces, a partir de esta ecuación que nosotros hemos despejado la tensión, en la parte más alta el ángulo hemos dicho que vale 180 grados. Entonces, reemplazando aquí 180 grados, el coseno de 180 es menos 1. Entonces, en la parte más alta la tensión va a ser igual a la masa, paréntesis, velocidad al cuadrado sobre R menos G. Para encontrar el valor de la velocidad crítica, hacemos T igual a 0. Entonces, si T es igual a 0, vamos a tener que la velocidad al cuadrado sobre el radio es igual a G. Si de aquí despejamos la velocidad,
va a ser igual a raíz cuadrada de R por G. Entonces, el valor de esta velocidad calculada por la raíz cuadrada de R por G, donde R es el radio y G la aceleración de la gravedad, recibe el nombre de velocidad crítica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un radio de 10 metros y consideramos el valor de G igual a 10 metros sobre segundo cuadrado, vamos a tener 10 por 10, 100, raíz de 100 es 10. Entonces, para un radio de 10 metros, la velocidad crítica tendrá que ser igual a 10 metros por segundo para que un cuerpo pueda dar la circunferencia de un radio de 10 metros. Si la velocidad sería menor por sí de 8 metros por segundo, entonces el cuerpo no va a dar la vuelta, no va a completar el círculo vertical. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a caer. Y bueno, esto se aplica en los circos. Han debido ver ustedes los famosos motociclistas que entran a un globo de la muerte. Entran a una determinada velocidad y empiezan a girar en el interior de ese globo. Entonces, ellos para asegurarse, ya entran con una velocidad mucho mayor que la velocidad crítica. De esa forma ellos garantizan que van a dar la vuelta y no van a tener ningún problema de caerse, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos. Entonces, con esto damos por terminado la explicación del capítulo 5. Y si hay alguna pregunta, alguna consulta, pueden activar su micrófono y hacerlo, ¿ya? La próxima clase ya vamos a resolver problemas de este capítulo. Vamos a empezar a resolver los problemas de este capítulo, ¿ya? Bueno, entonces con las 1000 disculpas, desde luego, por ese interfaz que hemos tenido con mi internet, pero bueno, y lamentablemente esta mañana era peor, esta mañana no podía siempre pasar clase, así que la grabación que ahora lo he hecho, lo voy a subir para los 2 grupos, ¿ya? Desde luego hay un pequeño percance, pero ni qué hacer, no queda otra, ya no tengo otro grupo para volver a grabar. Entonces, mis queridos alumnos, un abrazo, se me cuidan. Nos vemos la próxima clase. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Noches. Hasta luego, Inge. Ya, chao, chao. Ahí, ¿quién está? Ah, mis alumnos de siempre. Ustedes son mis alumnos de siempre.